brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy bien, hermanos, así de esta manera le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano pastor Víctor Bonilla, quien nos dará la predicación en esta tarde, titulado El temor por lo porvenir. Muchas veces tenemos pánico, temor, porque nos ponemos a pensar, o a veces hemos aprendido a tener miedos, no porque nosotros los hayamos descubierto, sino porque alguien nos los enseñó. Muchas... Me voy a quitar esto. Muchas personas, por ejemplo, tienen miedo a las arañas, no porque alguna vez les haya picado una araña, sino porque a lo mejor alguien de nuestra familia pegaba un grito o un brinco, ¿verdad? Cuando veía una, o a las cucarachas, o los alacranes, u otro tipo de insecto. Entonces, muchos de nuestros miedos son aprendidos, los hemos aprendido y no nos hemos puesto a meditar qué tanto nos afecta, no nos hemos puesto a pensar cómo superarlo tal vez, u otros a lo mejor sí, gracias a Dios, otros ya los hemos superado. Pero está claro
que en este caso, en el tema del día de hoy, cuando hablamos de el temor a lo porvenir, está claro que nadie sabe lo que sucederá mañana. Y la incertidumbre del cómo nos irá mañana puede provocar en nosotros como personas muchas emociones que nos hacen perder la calma, por ejemplo, que no nos dejan estar tranquilos o dormir o nos afectan en nuestra fe. Ahora, hay cosas evidentes que esperamos que sucedan, ¿verdad? Como que amanezca, como que venga la lluvia, las estaciones del año, los días y otras cosas más que son evidentes, que no le tenemos miedo, vaya, a esas cosas que sabemos que van a suceder. Pero hay pensamientos que sí pueden dominar nuestra mente, sobre todo por la incertidumbre del mañana. Y de ahí provoca en nosotros ciertas inseguridades por el porvenir. Traen pánico por el escenario que se avecina. Y esto no tiene que ver con la edad, ¿verdad? Puede ser que seamos jóvenes, adultos o ya más adultos, ancianos, y tengamos algunas situaciones que nos aterren. Algo que a lo mejor antes no nos daba temor, ahora sí. O antes antes no nos daba temor, o sí nos daba temor, perdón, ahora no. Pero podemos ir al Señor para poder descubrir, y ahorita vamos a ir a la Biblia, para poder ver cómo podemos hacer para superar estos temores. Así que podemos decir que el temor a lo desconocido es universal. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores. La situación es qué hacemos con eso que estamos sintiendo. ¿Lo dejamos gobernar nuestra vida o le damos el control a Cristo para que gobierne toda nuestra vida? ¿Sí? Por eso debemos voltear a Dios. Yo les animo, les invito a que en este día podamos analizar nuestros temores, lo que hemos escuchado en las noticias, lo que estamos viviendo con la pandemia, con lo del agua, con lo de las presas, a poder voltear a Dios y ser fortalecidos en Él y aprender lo que Él quiere que vivamos. Entonces, les animo para que leamos Santiago 3, 17 al 18. Ustedes ahí léanlo en su Biblia, yo aquí lo tengo en otra versión. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es muy similar a Reina Valera, pero hay una parte ahí que dice que la sabiduría que Dios nos da es sin incertidumbre. Lo que recibimos de Dios, lo que Él tiene para darnos día con día, no nos llena de incertidumbre, no nos mete en problemas por la duda, sino nos afirma, nos da seguridad, nos da confianza y otras cosas más que vamos a ver también el día de hoy. Entonces, esta sabiduría que el Señor nos da, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder ver que hay muchos temores que no tienen por qué estar ahí en nuestra vida. Hay muchas cosas, incertidumbres que no vale la pena temer por ellos. No vale la pena ser paralizados por ellos, sino podemos enfrentarlas con valor. Pidamos sabiduría a Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad? El temor, el principio de la sabiduría más bien es el temor a Dios, el obedecerle, el hacer su voluntad, el conocer lo que la Biblia dice y poner en práctica lo que nos está diciendo. Entonces, esa es la clave. Para nuestros más grandes temores, la solución es acercarnos a Cristo. Para aquello que nos quita el sueño, que no nos deja dormir, la solución es ir a Cristo, ¿verdad? Y poder confiar en Él. Entonces, vamos a analizar 3 enseñanzas que la palabra de Dios nos da. En primer lugar, yo creo que podemos afirmar lo siguiente. ¿Lo repetimos todos a una voz? No temeré a lo porvenir, porque Dios me da sabiduría. Lo podemos ver en Santiago 3:17. No temeré a lo porvenir,
porque Dios me da sabiduría. Sabiduría es aplicar lo que sé de manera correcta, en tiempo y en forma, ¿verdad? Eso es sabiduría, aplicar correctamente y en el tiempo oportuno el conocimiento que tenemos. Por eso el Señor nos ayuda a enfrentar cualquier incertidumbre que pueda llenar nuestra mente. Por eso, ante el temor al mañana, ante el temor al futuro, podemos eliminarlo de nuestra vida aplicando la palabra de Dios, creyendo esa parte que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque antes de ese versículo de Filipenses 4:13, el apóstol Pablo está hablando de que sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, he pasado por estas pruebas, he pasado por esos momentos, por aquellos, pero dentro de todo, el Señor es el que nos fortalece. Y claro, las situaciones difíciles nos dan temor, la incertidumbre, ¿verdad? Por no saber exactamente o por no tener el control en nuestras manos, nos da temor. Es algo que viene a nosotros como personas, pero el Señor quiere que confiemos en Él y que nos llenemos de su sabiduría, no de mero conocimiento, sino de su sabiduría, que viene cuando le buscamos, cuando le obedecemos, cuando aplicamos la palabra del Señor. La Biblia dice que Él quiere alumbrar nuestro camino. Él quiere alumbrar nuestro entendimiento para que no le temamos a cosas que podemos superar. La Biblia dice, ¿verdad?, que le temamos a la separación eterna de Dios. Que le temamos o que nos dé miedo no obedecer a Dios, andar en pecado como si nada, que eso sí nos aterre. Pero muchas veces el temor por el mañana está fundado en suposiciones o en noticias falsas, ¿sí? En noticias que no son ciertas. Cuando empezó lo de la pandemia, ¿verdad? Muchos decían, ay, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, no todos nos hemos muerto, o todos nos vamos a contagiar. Y gracias a Dios, no todos nos hemos contagiado. Y los que se han contagiado, gracias a Dios, muchos, más de los que han muerto, muchos han salido adelante. Entonces, si dejamos que los rumores o las suposiciones sean una verdad en nuestra vida, entonces, bueno, no tenemos mucho que hacer. Pero por eso la Biblia nos enseña a confiar. Nos enseña que podemos llenarnos de sabiduría, ir a la palabra del Señor y creerle, poner en práctica lo que sabemos y entonces vencer esos temores. La palabra de Dios en nosotros, al estudiarla, al meditar en ella, al aplicarla a nuestra vida, nos va a guiar por ese camino para ir diciendo, esto no es verdad, para ir viendo que no tiene ningún fundamento firme mi temor o mi duda, que mientras caminamos con Cristo, nuestra mente, nuestra vista está enfocada en Él y no en eso que nos aterra. Cuando caminamos con Cristo ponemos nuestra mirada en Él y no en los miedos que están a lo mejor por abajo y que nos quieren hacer daño. Pero con el Señor tenemos la confianza de que vamos caminando con Él, de que no temeré mal alguno, como dice el Salmo 23 que acabamos de leer, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La Biblia dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí subrayemos la palabra incertidumbre, ¿verdad? O sea, no hay nada falso en la palabra del Señor, no hay nada falso en lo que el Señor nos dice, no nos lleva por camino de mentira lo que la Biblia nos está mostrando, ¿sí? Sino que hay certeza. La palabra incertidumbre es el antónimo, lo contrario de certeza. Certeza, incertidumbre son
son lo contrario. Entonces, podemos entender que para poder vencer nuestros más grandes miedos, necesitamos esa sabiduría de Dios para no dejarnos dominar por el temor. De acuerdo con este pasaje, entonces podemos vencer el temor a lo porvenir, el temor al pánico escénico, ¿verdad? Que fortaleciéndonos en la palabra del Señor. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, seremos libres de temores. Temores que nos dominan, temores que nos hacen salir corriendo, temores que le decimos a Dios, no, espérame poquito, no, quizá mañana o quizá después, porque no queremos enfrentar eso que nos duele. Y saben, es normal que muchas cosas nos duelan, porque todos hemos sido lastimados en esta vida. Pero cuando le creemos a Dios, entonces podemos vernos más que vencedores en Cristo. Podemos disfrutar esa vida abundante que Dios nos da. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sabios, que volteemos a verlo a Él y le pidamos, Señor, dame sabiduría para enfrentar esta situación en la cual yo creo que no puedo. Señor, dame sabiduría porque esta situación en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, o en el trabajo, o la economía, me está superando, Señor, dame sabiduría. Y podemos ir a Él y decirle, Señor, no sé lo que vendrá mañana, pero yo confío en ti. Dame sabiduría para hablar de esa confianza. Dame sabiduría para poder expresar esa seguridad en ti, de que no estoy temiendo, de que estoy firme en mi fe. Y en vez de ser entonces reconocidos por nuestro temor, podemos testificar que Cristo nos llena de valor cuando le creemos, cuando nos sometemos a Él. Así que yo quiero animarles a pensar, ¿a dónde nos están llevando nuestros temores? ¿A dónde nos están llevando nuestros temores? ¿Al encierro? ¿A la tristeza? ¿A la soledad? ¿A dónde nos están llevando nuestros temores? ¿Hasta la enfermedad y la depresión? Nos preocupa tanto lo porvenir que no disfrutamos el presente, el aquí y el ahora. Y así pasa muchas veces con todos. Nos preocupamos tanto por el mañana que no disfrutamos del momento que estamos viviendo. ¿Sí? A veces tenemos a la familia reunida y podemos convivir, pero tal vez nuestra mente esté pensando en otras cosas y no disfrutamos el momento. Por eso, pidámosle a Dios sabiduría para poder vencer todo eso que no nos quiere enfocarnos, o más bien que nos desvía de enfocarnos de lo que Dios nos está mostrando. Entonces la solución, mis hermanos, es nuestra relación de amor con Cristo. Porque si amamos a Cristo, nos sometemos a Él. Estudiamos la palabra, recibimos la sabiduría que Él nos da para reflexionar sobre que eso a que le temo, pues no es más grande que Dios. Eso a lo que le temo, pues no supera el poder de Dios. Muchas veces, por ejemplo, hoy cantábamos, ¿verdad? Que grande es nuestro Dios, ¿sí? Que el Señor es grande, el Señor es poderoso. Bueno, también podemos vivirlo, ¿verdad? Cantarlo y vivirlo para su gloria. Miren, se cuenta la historia de que una vez una familia tomó un crucero para vacacionar. Y entonces en ese crucero, pues dentro de la diversión, de repente se empezó a nublar, de repente empezó a llover, de repente el mar empezó a embravecerse y todos los pasajeros y la tripulación se protegieron, ¿verdad?, en sus habitaciones. Bueno, esta familia también se metió a su habitación para protegerse del mal tiempo. Y entonces, mientras estaban ahí en su cuarto, empezaron a oír que sus vecinos de al lado estaban cantando alabanzas. Y estaban cante y cante, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios pasó la tempestad, pasó todo. Y cuando el padre de familia salió, ¿verdad?,
a la cubierta, le preguntó a sus vecinos, oigan, ¿por qué estaban cantando? ¿Cómo pueden cantar ustedes en medio de la tempestad? Y estas personas le contestaron, Señor, ¿conoce usted a Cristo? Porque para el cristiano, Jesús echa fuera todo temor. Y esta ilustración nos enseña que ante nuestros más grandes temores podemos alabar a Dios, podemos confiar en Él, podemos hacer su voluntad, podemos ir a su palabra para pedirle sabiduría y fortaleza. En nuestros más grandes tiempos de temor, vayamos al Señor y dejemos que Él nos llene de sabiduría. En segundo lugar, podemos repetir todos juntos esto, dice, no temeré lo porvenir, porque Dios me llena de paz. No temeré lo porvenir, porque Dios me llena de paz. Y lo podemos ver en Santiago 3:18. Miren, el mejor antídoto para la desesperanza que causa el futuro es la paz que Cristo nos da. El mejor antídoto para la desesperanza, para los nervios, la ansiedad de que uno se come las uñas, ¿verdad? O anda sin comer, o anda preocupado y con la vista perdida. El mejor antídoto para la desesperanza, porque no sabemos qué va a pasar, es la paz que Cristo nos da. Ahora, esa paz no quita el problema, ¿eh? O sea, la paz que Cristo nos da no elimina las consecuencias quizá de mis malas decisiones. La paz que Cristo me da no elimina que si yo hice un crimen, pues me tengan que castigar o que yo tenga que pagar por algo que hice. No, la paz de Cristo me da tranquilidad y valor para enfrentar las cosas como son, para reconocer las cosas como son. ¿Sí? O sea, si yo voy manejando y le pego a alguien en el carro, ¿verdad? Y causo un accidente, pues no voy a orar, Señor, lléname de tu paz para que no me pase nada, para que no tenga que pagarle nada. O sea, no. O sea, la paz de Dios me va a dar la serenidad para decir, le voy a pagar el daño que le provoqué. ¿Sí? Me voy a hacer responsable ante esta situación, ¿verdad? Y no, que no me llene de ansiedad y entonces le meta reversa y salga corriendo, ¿verdad? Y hasta Juárez. O sea, no. La paz que Dios me da me ayuda también para enfrentar la crisis con valor. Y esta paz solamente se consigue cuando obedecemos a Él, cuando le obedecemos a Él, cuando nos sometemos a Él. ¿Sabes? Quizás sea un precio muy alto para algunas personas el someternos a Dios, el obedecerle. Quizás sea un precio muy alto, pero vale la pena cada momento invertido a los pies de Cristo, porque la vida abundante que Él nos ofrece disipa cualquier temor del mañana. Basta hablar con otra persona para poder ver que hay mucha incertidumbre sobre lo de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Cuando platicamos hoy con alguien, luego sale a flote que la pandemia, ¿verdad? O que la economía, o que lo del agua y las presas, y que están los militares allá rodeando a los campesinos en la boquilla, ¿verdad? Y todo eso, y que la economía, y que la escuela, y que los niños en casa, ¿verdad? Que si aprenden bien, que si no aprenden bien, mucha incertidumbre. Vivimos en medio de mucha incertidumbre. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a llorar? ¿Nos vamos a quedar sin hacer lo que nos corresponde hacer? Yo creo que todos podemos pedir a Dios su sabiduría. Todos podemos pedir también a Dios que nos llene de su paz. Porque como dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Es decir, cuando ustedes y yo estamos en paz, estamos tranquilos, es más fácil que Dios siembre en nosotros el valor, la fe, su amor, la confianza, la paciencia, la benignidad, la bondad, todo
es más fácil que Dios siembre en nuestra vida todo eso cuando estamos en paz. ¿Sí? Entonces, Dios quiere darnos paz para que Él pueda sembrar su palabra en nosotros y podamos accionar de esa manera, no para que estemos tranquilos, sin hacer nada, sin preocuparnos por nada, ¿verdad? O sea, más bien es para que Dios trabaje o siga haciendo la obra en nosotros. Tenemos entonces aquí, en este versículo, un contraste. ¿Queremos la paz? Entonces permitamos que Dios trabaje en nosotros. Porque muchas personas quieren paz para no temer, quieren paz para no tener miedos, pero tristemente buscan esa paz en lugares equivocados. Miren, buscan una paz permanente en el descanso, pero ella no está ahí. Buscan una paz duradera en el dinero, pero tampoco está ahí. Buscan una paz tan dulce en el alcohol, pero ella huyó de ahí. Buscan una paz que perdure en las relaciones personales, pero no la encuentran. ¿Por qué? Porque la única paz duradera la da Cristo, la da Dios a través de una relación con Cristo. Solamente ahí está, solamente ahí la podemos encontrar. La única paz capaz de ayudarnos a correr, a expulsar nuestros miedos, los más temidos, los más oscuros, los que tienen más años quizá con nosotros, es nuestra vida rendida a Cristo. Es la solución que Dios nos da. Y esto sucede cuando nos rendimos a Él. Cuando nos rendimos a Cristo, entonces Él nos fortalece. No es cuando digo yo voy en mis fuerzas, yo sé, yo puedo. Más bien todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la paz de Dios no viene porque hacemos buenas obras. La paz de Dios no viene porque pasamos horas en este lugar. La paz de Dios no viene porque ya diezmamos u ofrendamos. La paz de Dios no viene porque alguien te saluda diciendo la paz de Cristo. La paz duradera no viene por escuchar muchas predicaciones. La paz duradera no viene por cantar muchas alabanzas o por tomar la cena del Señor. Estas son cosas buenas que hacemos y debemos seguir practicando. Por amor a Cristo debemos hacer todo esto. Pero la paz que Cristo nos da se manifiesta en nuestra vida cuando le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. La paz de Cristo se manifiesta en nosotros cuando le decimos, hágase tu voluntad, Dios, y no la mía. La paz de Cristo se manifiesta cuando nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos. La paz de Cristo se manifiesta en nosotros cuando le decimos, habla, porque tu siervo o tu sierva escucha. La paz de Cristo se manifiesta cuando le obedecemos a Él. Miren, aquí no vendemos dosis de paz embotelladas, ¿verdad? O sea, no andamos ofreciéndola así. Tampoco vendemos Biblias ungidas con la paz para que la abra en su casa usted y la paz irradia. O sea, no hacemos eso ni ninguna otra cosa que se quiera usar como amuletos. No enseñamos eso. Más bien, enseñamos que la paz de Cristo se desarrolla en nosotros cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. La paz de Cristo se va a desarrollar en nosotros cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Y entonces, ¿qué creen? Eso nos va a ayudar a que nuestros más grandes temores se vayan haciendo más pequeños y nuestra fe en Cristo se vaya haciendo más grande. Ese debe ser el contraste. Cristo más grande en mí, mis temores más pequeños en mí. Así funciona esto. Entre más confiemos, oremos y nos sometamos a Cristo, nuestros miedos, temores irán disminuyendo. Muchas personas al envejecer quizás están temiendo de cómo van a vivir, de qué van a vivir, qué les va a suceder cuando sus hijos se formen un hogar, si tendrán dinero para comer, si se quedarán solos.
Pero ¿saben? El Salmo 56:3 es muy claro. El Salmo 56:3 dice, pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Hablando de que el rey David ponía su confianza en Dios. Pero cuando siento miedo, dice esta versión, pongo toda mi confianza en ti. Y podemos a lo mejor escribir esto, ¿verdad? Y tenerlo ahí en nuestra Biblia, en nuestra cartera, en nuestro bolso. Lo podemos pegar, podemos hacer algo para recordarlo. Porque todos los días tenemos temores. Todos los días nos enfrentamos con ¿lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no le digo? Hablando de eso, de ese temor, hablando de ese miedo, claro. Pero podemos repetir, pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Y que esta sea nuestra oración, que este sea nuestro anhelo, ¿verdad? Y cuando tememos, pongamos nuestra confianza en Dios. Y número 3, ¿podemos repetir esto todos juntos? Dice así, no temeré a lo porvenir, porque Dios me da palabra de esperanza. No temeré a lo porvenir, porque Dios me da palabra de esperanza. Y toda la Biblia creemos que es palabra de Dios. Y toda palabra de Dios trae esperanza. ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Esto no solamente sirve para ponerlo debajo de la mesa y que no se mueva. Esto no solamente sirve para sentarnos y estar más cómodos en una silla. Esto no solamente sirve para echarnos aire, ¿verdad? Cuando hace calor. Y otras cosas más, usos o costumbres que tenemos con la Biblia. A través de la Biblia podemos ser llenos de esperanza. Ahorita vamos a leer Jeremías 31, 16 y 17. Pero también Dios nos da palabras de esperanza cuando Él sabe que estamos inseguros, cuando Él sabe que estamos atemorizados. ¿Sabe? Muchas veces nuestras inseguridades, nuestros temores se reflejan en el enojo. Nuestras inseguridades o temores a veces tienen una máscara enfrente, pero detrás de esa máscara está el temor, ¿sí? Detrás de la amargura puede estar el miedo, detrás de la falta de perdón puede estar el temor, detrás de, no sé, un carácter difícil puede estar el temor, detrás de otras cosas, ¿verdad? Puede estar el temor. Y es ahí donde la palabra de Dios quiere darnos esperanza de que sí podemos cambiar para empezar, de que nuestro cambio es posible, de que no somos un caso difícil ni tampoco imposible para Dios, de que si nos decidimos y le pedimos a Dios, Él puede obrar en nuestra vida. Entonces, esa esperanza es la que el Señor nos da. Y a través de su palabra podemos confiar. Cuando sabemos que estamos inseguros, el Señor viene y nos llena de su palabra. O por el temor a la realidad que cada vez más empeora, el Señor nos llena de esperanza. En medio de una pandemia y todos sus temores que esta genera, escuchemos las palabras de esperanza que Dios tiene para nosotros. En medio de una crisis donde a algunos políticos solo les patina, escuchemos las palabras de esperanza de Dios. En medio de una crisis donde hay incertidumbre por el agua, escuchemos las palabras de esperanza de Dios. En medio de tanta maldad que nos llega por todos lados, internamente y externamente, escuchemos las palabras de esperanza de Dios. El Señor tiene mucho que darnos, mucho que enseñarnos a través de su palabra. Y Él quiere llenarnos de esperanza porque pareciera que el año que no comenzó bien solamente sigue empeorando. A la luz de muchas personas, este año 2020, a la luz de muchas personas que no comenzó bien, porque comenzó con la pandemia, según algunos, ¿verdad? No sigue mejorando.
Al contrario, para muchos está empeorando. Pero podemos guiarnos primero a nosotros mismos hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, para ser llenos de esperanza y poder guiar también a otras personas para que puedan tener esperanza en Dios, a creer que aún hay esperanza en Cristo. En verdad pensemos en esto. ¿Qué clase de cristianos somos si después de leer, después de saber y entender las palabras de esperanza de Dios, aún seguimos dominados por el miedo? ¿Qué clase de personas somos si estamos cantando, verdad? Hay poder sin igual Jesús, sin igual poder en Jesús, quien murió, ¿verdad? Si cantamos cuán grande es Él, cuán grande es Dios, ¿verdad? Y estamos bien contentos cantando y de repente nos dejamos dominar por nuestro miedo. ¿O acaso no es ilógico que cantemos todo esto y no podamos dormir porque no sabemos lo que nos espera mañana? ¿O que no querramos cruzar la calle porque tengo miedo a que me atropellen? ¿O no? Es que como muchos matrimonios hoy en día, ¿verdad? Que están pensando, no, mejor no traemos hijos al mundo, porque pues nada más voltea a ver el mundo, ¿verdad? Está de cabeza, entonces, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué me caso? Si tengo un historial en la familia muy difícil, ¿para qué me caso? ¿Sí? ¿Para qué me comprometo si no, mejor así? Y entonces vemos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos en este pensamiento que demuestra que no estamos confiando en Dios, que no le estamos creyendo a las palabras de esperanza que Él nos está dando y a veces hasta gritando en su palabra, y que a veces no queremos escuchar porque estamos casados con un librito. Es que mi librito dice esto, ¿verdad? Mi librito dice esto. Pues hermanos, yo creo que es tiempo de tirar ese librito, quemarlo y creerle a este librito. Yo creo que ese es el tiempo de hacer esto. Creerle a este librito y desechar el nuestro, que muchas veces está lleno de miedos y de temores, que no nos dejan poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Yo quiero animarles a que la esperanza que Dios nos da llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que en realidad podamos dejar de tenerle miedo al mañana. Muchas personas no salen de su casa por temor. Muchas personas no se relacionan correctamente con otras por temor. Muchas personas se esconden detrás de una máscara por temor y tristemente se acostumbran a vivir de esa manera, con incertidumbre. Pero la palabra de Dios nos dice en Jeremías 31, 16 y 17 lo siguiente. Permítanme leerlo. Jeremías 31, 16 y 17. Esto dice el Señor: deja de llorar, no derrames más lágrimas, pues habrá una recompensa por tu trabajo. Tus hijos volverán del país enemigo, dice el Señor. Hay esperanza en tu porvenir. Tus hijos volverán a su patria. Es la decisión del Señor. Aquí el contexto de este pasaje es el profeta Jeremías dando ánimo, aliento al pueblo que iba a ser o que ya estaba en cautiverio. El pueblo de Dios, por su desobediencia, fue conquistado, las ciudades destruidas y fueron llevados esclavos. Pero la palabra de Dios a través de Jeremías les está diciendo, ¿verdad? No llores más. Hay esperanza para tu porvenir. Y esa misma palabra se aplica para nosotros hoy y siempre. El Señor nos dice, hay esperanza para ti. Señor, pero mira mi situación. Hay esperanza para tu porvenir. Señor, pero mira, no sé qué hacer. Hay esperanza para tu porvenir. El Señor nos dice. Y a cualquier pregunta o a cualquier excusa que podamos darle al Señor, su respuesta será: hay esperanza para ti. Créelo, creámoslo. Hay esperanza en Cristo. Las cosas no tienen que ser siempre así.
No tenemos que dejarnos dominar siempre por nuestros temores. Podemos crecer, avanzar, salir adelante. Si Dios nos está diciendo que tenemos esperanza, creámosle, vivamos teniendo esperanza. Y la realidad es que se nota cuando le creemos a Dios. Sí, al creerle a Dios se notará su sabiduría en nosotros, que es más fuerte que nuestros temores. Cuando le creemos a Dios se notará la paz que Él nos ha dado, que es más poderosa que nuestros temores. Cuando le creemos a Dios, también se notará esa esperanza que Él nos da, y ya no más la desesperanza o los pretextos o la incertidumbre. Por lo tanto, confiemos en Dios y que nuestras acciones lo demuestren, que nuestras palabras demuestren seguridad en las promesas de Dios. Miren, yo creo que todos queremos confiar en Dios. Cuando nos preguntas, ¿te gustaría confiar en Dios? Todos respondemos, sí, yo quiero confiar en Dios, o yo confío ya en Dios. Todos pensamos que es bueno confiar en Dios. Todos queremos confiar en Dios, pero entonces, ¿qué pasa a la hora buena? ¿Qué está pasando a la hora donde tenemos que confiar y no dominarnos por nuestros temores? ¿Qué pasa cuando Cristo tiene que ser más grande y mi temor tiene que ser más chico? Porque a veces es al revés. Bueno, veamos algunas aplicaciones prácticas que nos da el Evangelio de Lucas, así rápidamente. Algunas aplicaciones prácticas para vencer el temor. Número 1, mantén tu fe en medio del temor. Sigamos creyendo, aun cuando tenga yo miedo, sigamos creyendo. Mantén tu fe en medio del temor. Lucas 1, 18 al 24 dice, entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero se cumplirá en el momento apropiado. Vaya, si esta palabra se siguiera cumpliendo en nosotros, yo creo que todos aprenderíamos el lenguaje de los sordomudos, ¿verdad? Porque todos a veces dudamos de lo que la Biblia nos está diciendo. Si esto aplicara para todos, yo creo que estaríamos predicando y enseñando y aprendiendo con el lenguaje de señas. Pero aquí, ¿verdad? La enseñanza es que es poder entender que necesitamos mantener nuestra fe en medio del temor. Siempre la falta de fe trae consecuencias. Lo vemos aquí en la vida de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero entonces, no nos dejemos dominar por el temor. En segundo lugar, no temas porque Dios tiene el control. No temas, no temamos, no temeré porque Dios tiene el control. Mira, Lucas 1:38 dice así. María dijo, soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo ha dicho, y el ángel se fue. A lo mejor ahí podemos hablar nosotros en primera persona, ¿verdad? Podemos poner nuestro nombre ahí y decir, soy siervo o soy sierva del Señor. Que se haga como Él ha dicho. Que se haga su voluntad como Jesús oró en el huerto del Getsemaní. Así debemos orar también nosotros, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a no temer porque Él tiene control. Él tiene el control. Muchas veces en la casa hay disputas por el control de la tele, ¿sí? A veces hay disputas también por un lugar dentro del carro o por un lugar a la mesa, ¿verdad? Ahí nos estamos peleando. No, que este es mi lugar, no, ¿sí? Y bueno, también deberíamos considerar importante el que Dios tome el control de nuestra vida. En tercer lugar también, que el temor no quite el gozo, que el temor no me quite el gozo. ¿Podemos sentir gozo aún ante la pérdida? Sí.
¿Podemos sentir gozo en la crisis? Sí. Lucas 2, 9 al 11 y el versículo 20 dice, de pronto se les apareció un ángel del Señor, el esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Hablando en el contexto de los pastores, ¿verdad? Que estaban en Belén cuando el Señor Jesús nació. El día dice, el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que le darán mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Después los pastores regresaron alabando a Dios por su grandeza, por todo lo que habían visto y oído, todo había sucedido como se les había dicho. Entonces, podemos mantener el gozo a pesar de la incertidumbre, a pesar de los temores, porque al gozarnos en Dios, podemos experimentar esa libertad de los temores, de la incertidumbre, porque nos enfocamos en la grandeza de Dios. Cuando confiamos en Dios, nos enfocamos en la grandeza de nuestro Dios y no en lo grande que es nuestro problema, no en lo grande de la crisis, no en lo grande de la situación difícil. Por eso, este pasaje nos enseña esto. Y finalmente, número 4, que mi fe sea tan grande que asuste al miedo. Sí, mi fe debe ser más grande que mis miedos, para que en vez de yo ser asustado por el coco, ¿verdad? O por eso que me da miedo, que mi fe espante a mis temores. Debemos de pensar en eso. O sea, mi fe debe espantar a mis temores. Vamos a leer Lucas 1, 57 al 65. Lucas 1, del 57 al 65. Entonces, lo traigo aquí en otra versión. Dice, cuando nació el hijo de Isabel, todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre. Pero Isabel dijo, no, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron, ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaron a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento, Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban, ¿qué será de este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Entonces, podemos confiar en Dios. Y al confiar en Dios, podemos ver que nuestros miedos se van haciendo más pequeños porque nuestra fe se va haciendo más grande. Recordemos entonces siempre, ante cualquier temor en nuestra vida, porque no lo podemos controlar todo. Ante cualquier temor en nuestra vida, busquemos al Señor. Yo quiero invitarles a que aceptemos este desafío, a que dejemos de paralizarnos por el temor al mañana, dejemos de paralizarnos de hacer cosas que no debemos por el temor al porvenir, y mejor dejemos que vengan a nuestra vida los mejores tiempos, porque confiamos en Dios. Lo mejor está por venir cuando confiamos en Dios. Lo mejor está por venir cuando obedecemos lo que la Biblia nos dice. Vamos a orar. Yo quiero invitarles ahí en su lugar a estar orando y pues pedirles que ustedes abran su corazón delante de Dios. Dios conoce nuestra vida.
Y Él sabe que somos humanos, sabe que tenemos incertidumbres, dudas, temores, miedos, como le quieran llamar. Pidámosle a Él que nos fortalezca a través de su sabiduría, a través de su paz, a través de la palabra que nos da confianza y fortaleza. Señor, gracias te damos por tu amor inmerecido, pero tú nos das tu amor, Señor. Gracias porque lo disfrutamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que aunque nada sepamos sobre el futuro, tú nos llenes de paz, de sabiduría y de confianza. Que podamos, Señor, seguir en pie adelante con valor. Que podamos, Señor, estar firmes con el rostro volteándote a ti, volteándote a ver a ti, Señor. Porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo pido que en todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que estamos escuchando este mensaje, los que están escuchando este mensaje por algún otro medio, que tú trabajes también en ellos, porque tuya es la honra y la gloria. Bendícenos, Señor, con tu palabra y con mucho valor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.